La tienda Irei Nómado. Todo empezó en una de esas noches de verano infernal, con el aire pegajoso y la humedad haciendo que hasta respirar fuera un fastidio. Yo acababa de salir de un curro agotador, y sin ganas de esperar el tren, me tiré a caminar por las calles iluminadas por neons y farolas parpadeantes de Shinjuku. Entre tanta aglomeración y ruido, pasé frente a una tienda de conveniencia que no recordaba haber visto antes. La fachada estaba rota, con letreros en kanji algo desgastados y una ventana oscura que apenas dejaba ver lo que había dentro. En la puerta se leía Irei Nómado, que vendría a significar la ventana de los espíritus. Al principio pensé, vaya, qué nombre más chungo, seguro es cosa de turistas o de algún curro de terror barato. Pero algo en el ambiente me dijo que debía echar un vistazo. La lluvia empezó a caer y, sin saber bien por qué, me sentí impulsado a entrar. Apenas crucé el umbral, un escalofrío me recorrió la espalda, como si la tienda me estuviera absorbiendo en su propia oscuridad. Dentro, la iluminación era casi inexistente. Solo unas luces de neón morado y azulado daban un toque fantasmal a los pasillos. Los estantes estaban repletos de productos variados, botellas de té, snacks, revistas y hasta unos caramelos que parecían sacados de otra época. Todo parecía bastante normal, pero el silencio y el aire cargado de humedad daban la sensación de que algo no encajaba. Fue entonces cuando la vi. Allí, detrás del mostrador, estaba la dependienta. Al principio, pensé que se trataba de cualquier empleada de tienda, pero en cuanto me miró, sentí que sus ojos me clavaron con una intensidad que no era normal. Tenía un rostro pálido, casi cadavérico, con unos rasgos demasiado perfectos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que parecían no parpadear ni un segundo. Su cabello, largo y liso, caía con precisión sobre sus hombros, y vestía un uniforme impecable, como si hubiera salido de una fotografía de los años 50. Pero lo que más me llamó la atención fue su mirada. Esa mirada fija, que parecía atravesar la habitación, me hizo pensar que, en realidad, ella no era de este mundo. Konbanwa, saludó con voz suave, casi hipnótica. ¿En qué puedo ayudarte? Yo, medio aturdido y con la cabeza a 1000 por hora, apenas pude responder. Hola, pues, solo ando buscando algo para calmar el hambre, ya sabes, algo rápido. La forma en que me habló me hizo sentir que cada palabra era un conjuro, una invitación a adentrarme en un misterio del que no podría salir. Mientras yo buscaba entre los estantes, noté que la dependienta se movía con una lentitud sobrenatural. Cada vez que se desplazaba por el pasillo, parecía flotar, sin dar ni un paso normal. Y lo peor, cada vez que cruzábamos miradas, me daba la sensación de que me estaba observando desde otro plano, desde algún lugar que ni siquiera yo podía comprender. ¿Te gusta la lluvia? Preguntó de repente, como si supiera lo que pensaba. Yo, sorprendido, asentí, sin poder articular una palabra. Su sonrisa se amplió un poco, pero sin la calidez que uno esperaría de una persona. Era una sonrisa fría, calculada, que dejaba ver unos dientes perfectos, pero sin brillo. La lluvia limpia las almas, dicen. A veces, me recuerda a lo que se fue hace mucho tiempo, dijo, y sus palabras parecían tener un doble sentido que no logré descifrar. Yo seguí recorriendo la tienda, sin dejar de fijarme en ella, y fue entonces cuando empecé a notar cosas que me pusieron los pelos de punta. Los estantes, que parecían normales, tenían en su parte trasera unos dibujos extraños, garabatos y símbolos que no parecían de este mundo. En un rincón, vi un espejo antiguo, algo maltratado, en el que se reflejaba la imagen de la dependienta, pero con un detalle inquietante, en el reflejo, su mirada era aún más oscura, como si hubiera un abismo en sus ojos. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Escuché un murmullo, o quizá fue el tic-tac de un reloj viejo, que se mezclaba con un sonido sutil, como si alguien susurrara desde el otro lado de la pared. No pude evitar mirar a mi alrededor, pero la tienda estaba vacía, salvo por la figura de la dependienta,
que seguía detrás del mostrador, inmóvil, casi como una estatua. Decidí acercarme y preguntarle por aquel espejo. Disculpa, ¿sabes qué es ese espejo? Parece raro. Ella me miró con esos ojos sin fondo y respondió, ese espejo guarda recuerdos de tiempos pasados, de almas que se han perdido en la oscuridad. No te fíes demasiado de lo que ves en él. Yo me reí nerviosamente, pensando que se trataba de alguna forma poética de vender chismes locales, pero en el fondo, algo me decía que no era tan simple. La tienda empezó a cobrar una atmósfera aún más siniestra conforme la noche avanzaba. La lluvia golpeaba fuerte contra los cristales, y el sonido se mezclaba con el murmullo constante de la ciudad. Yo, ya bastante nervioso, decidí acercarme al área de productos raros, donde noté una sección que parecía dedicada a objetos antiguos y esotéricos. Allí había una pequeña caja de música, una muñeca de porcelana rota, y encima de una vitrina, un libro encuadernado en cuero. La dependienta, sin decir palabra, se deslizó detrás de mí y susurró, «Cuidado con lo que tocas. No todo en esta tienda es para los vivos». Yo sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La voz, tan suave y a la vez llena de advertencia, me hizo detenerme. «¿Qué quieres decir?», pregunté con voz temblorosa. Ella se quedó quieta un momento, mirándome fijamente, y luego dijo, «Hay historias que es mejor dejar sin contar, pero a veces, la curiosidad mata, o atrapa». No supe qué responder, y en ese instante, la música de la caja empezó a sonar, una melodía triste y desafinada, que llenó la tienda de una sensación de melancolía y desesperanza. El ambiente se volvió casi irreal, y fue cuando noté que la dependienta se acercaba despacio hacia mí, como si quisiera que la siguiera. «Ven conmigo», dijo en un tono que no admitía discusión, «te mostraré algo que pocos han visto». Sin pensarlo, y a pesar del terror que me embargaba, la seguí por un pasillo trasero que no había notado antes. El camino estaba iluminado solo por una tenue luz roja, y en cada esquina se percibía un olor a incienso y a algo más, a algo que parecía sangre antigua. Llegamos a una pequeña sala oculta detrás de la tienda. Allí, las paredes estaban cubiertas de inscripciones y fotografías en blanco y negro de personas con miradas tristes y perdidas. En el centro, sobre una mesa de madera, descansaba un objeto envuelto en una tela oscura. La dependienta se acercó y, con manos delicadas, quitó la tela. Lo que vi me dejó sin aliento, era una figura diminuta, casi como una estatuilla, que representaba a una mujer con rasgos exquisitos, pero con ojos que destilaban un dolor infinito. «Esta es Irei», dijo ella, «una de las almas atrapadas en este lugar, condenada a vagar por la eternidad. Ella fue una joven que perdió la vida de forma trágica, y su espíritu se quedó aquí, en este rincón de la realidad, sin poder encontrar descanso». La forma en que lo dijo me heló la sangre. «¿Por qué me muestras esto a mí?». La dependienta se inclinó, y en un susurro que parecía venir de otra dimensión, contestó, «Porque tú, al entrar aquí, despertaste algo. La tienda elige a sus visitantes. Y tú has sido elegido para conocer la verdad». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La tensión, la melancolía y la macabra belleza de aquel lugar se fusionaron en una sensación que no tenía nombre, un miedo tan puro y real que me paralizó por un instante. Ya dentro de esa sala oculta, la dependienta se sentó en una vieja silla de madera y me invitó a hacer lo mismo. «Escucha bien, porque lo que voy a contarte es la verdadera historia de esta tienda y de mi existencia», dijo, y su voz se volvió casi fantasmal. «No soy de aquí, ni de este mundo. Fui creada a partir de un pacto antiguo, un acuerdo con fuerzas que traspasan el velo entre la vida y la muerte. Mi existencia es un puente entre dos realidades, y esta tienda es mi hogar, mi prisión y mi santuario». Ella me contó que, hace mucho tiempo, un hombre desesperado por salvar a su amada, quien había caído en una enfermedad incurable, recurrió a rituales oscuros. En su desesperación, hizo un pacto con un espíritu maligno, prometiendo todo lo que tuviera a cambio de salvarla. Pero el pacto se salió de control, y en lugar de salvarla,
ambos fueron condenados a una existencia de sufrimiento eterno. La mujer murió, y el hombre, destrozado, terminó creando un refugio para las almas perdidas, un lugar donde lo inexplicable era la norma. Y así nació Irei Nómado. La dependienta me explicó que ella era la encargada de velar por ese lugar, de mantener a raya a aquellos espíritus que no podían descansar. Pero a veces, dijo, hay visitantes que logran ver más de lo que deberían. Y tú, sin saberlo, has abierto una puerta. Yo no entendía del todo, pero cada palabra suya se clavaba en mi mente. Me habló de cómo la tienda había sido testigo de tragedias, desapariciones y eventos tan macabros que ni los cuentos de terror podían igualarlos. Hay noches en que los lamentos de los que se han perdido se mezclan con el sonido de la lluvia, y el llanto de Irei se escucha entre los estantes, dijo mientras sus ojos se llenaban de una luz triste. Mientras la dependienta hablaba, el ambiente a mi alrededor comenzó a cambiar. La luz roja que iluminaba la sala se fue intensificando, y pude ver sombras moviéndose por los rincones, como si fueran figuras de otro tiempo. Fue entonces cuando sentí una presencia muy cercana, casi palpable, que me hizo estremecer. Los susurros comenzaron a llenarse en el aire, palabras ininteligibles en japonés, que se entrelazaban con el sonido lejano de un llanto. La dependienta se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos, y me dijo en un tono que mezclaba urgencia y tristeza, no te quedes mucho, la tienda se está despertando. Y cuando se despierta, no hay vuelta atrás. Yo, ya completamente asustado, intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando las sombras se hicieron más densas, y a mi alrededor parecía que el tiempo se detenía. La tienda, con todos sus secretos y su energía oscura, cobraba vida de una forma tan real que podía sentir el frío de la muerte rozándome la piel. Las voces se volvieron gritos, y por un segundo creí ver la figura de una mujer flotando entre los estantes, con el rostro pálido y una expresión de pena infinita. Esa debía ser Irei, el espíritu condenado que había mencionado la dependienta. La figura se acercó lentamente a mí, y por un instante, sentí que sus ojos me penetraban, llenos de un dolor que parecía haber durado siglos. La dependienta volvió a hablar, casi en un susurro entrecortado por el terror del momento, esa es la maldición de este lugar. Cada vez que alguien nuevo entra, las energías se agitan, y los espíritus del pasado se reviven. Tienes que salir de aquí antes de que te atrapen. Yo, con el corazón a mil, finalmente logré moverme y arrastrarme hacia la puerta. Cada paso que daba parecía un esfuerzo titánico, como si la misma tienda intentara retenerme en sus entrañas oscuras. La dependienta se quedó quieta, mirándome con esos ojos que no mostraban ni compasión ni alegría, solo una resignación triste. Adiós, y no olvides lo que has visto, murmuró mientras yo salía a trompicones en medio de la lluvia. Una vez afuera, el aire fresco de Tokio me golpeó la cara, pero no ayudó a disipar el terror que me embargaba. Corrí sin mirar atrás, con la sensación de que algo o alguien me seguía a cada paso. La imagen de la dependienta, tan etérea y macabra, quedó grabada en mi mente, y el eco de sus palabras retumbaba en mis oídos, no todos logran escapar, y los que lo hacen quedan marcados para siempre. Durante días, viví en un estado de paranoia total. Cada vez que pasaba cerca de una tienda de conveniencia, mi mente me traicionaba y veía la silueta de aquella mujer espectral en alguna esquina. Los recuerdos de esa noche se mezclaban con el sonido de la lluvia y el murmullo del viento, haciendo que cada sombra pareciera un presagio de algo terrible. Algunos amigos me preguntaron qué me había pasado, pero yo no sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo explicas que una simple tienda en Tokio se convierta en un portal de pesadilla, en el que la dependienta no es humana sino un eco de un pasado maldito? Las palabras se me quedaban en la garganta, y lo único que podía hacer era repetir que había sido una experiencia que te marca el alma. La gente del barrio, según me contaron en susurros en las calles, ha empezado a evitar la zona de Irei Nómado. Algunos aseguran haber oído lamentos en la noche, otros dicen haber visto luces extrañas parpadear en la ventana de la tienda. Y, aunque nadie se atreve a hablar mucho del tema, todos están de acuerdo en que hay algo en ese lugar que no es normal,
Algo que trasciende lo humano y se adentra en lo macabro. Con el paso del tiempo, fui intentando dejar atrás aquella experiencia, pero era imposible. Cada noche, al apagar la luz, recordaba la mirada fija de la dependienta, esa figura que parecía no pertenecer a este mundo y que me había mostrado un rincón de la realidad tan oscuro, como impenetrable. Me encontraba a mí mismo repasando mentalmente cada detalle, desde el sonido de la caja de música hasta el eco de los susurros en la sala oculta. Y, en esos momentos, me daba cuenta de que algo había cambiado en mí, que la línea entre lo real y lo sobrenatural se había difuminado de manera irreversible. Incluso llegué a soñar con aquella tienda. En mis sueños, caminaba de nuevo por los pasillos oscuros de Kirein Nomado, sintiendo el peso de cada sombra y el murmullo de las almas perdidas. La dependienta aparecía en ellos, a veces sonriendo con esa misma expresión fría, otras veces llorando con un dolor que parecía no tener fin. Los sueños se volvieron tan vívidos que, al despertar, me costaba creer que todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero el sudor frío en la frente y el temblor en las manos me decían que lo vivido era más que una simple alucinación. Con el tiempo, llegué a entender que la tienda era más que un lugar de conveniencia. Era un cruce de caminos entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un sitio donde la realidad se torcía en formas inimaginables. La dependienta, esa figura que parecía sacada de un mito olvidado, no era más que la guardiana de esos secretos oscuros, la encargada de velar por las almas perdidas y de advertir a los incautos que se aventuraban demasiado cerca. Algunos dicen que, en Japón, las historias de fantasmas y espíritus son parte de la vida diaria, y que uno nunca está realmente solo en medio de la multitud. Yo puedo dar fe de ello. Esa noche en Kirein Nomado me enseñó que hay fuerzas que no entendemos, que existen rincones en el mundo donde lo inexplicable se hace palpable, y que, a veces, la curiosidad puede llevarte a enfrentar horrores que jamás imaginaste. Hoy, casi un año después de aquella noche infernal, todavía me cuesta recordar todos los detalles sin sentir un nudo en la garganta. La imagen de la dependienta, con su mirada profunda y su voz de otro mundo, me persigue en cada esquina oscura de Tokio. A veces, cuando la lluvia cae y las calles se iluminan con el resplandor de los neons, juro haberla visto de nuevo, como si estuviera acechando entre las sombras, esperando a que alguien se acerque demasiado a la verdad. He tratado de investigar más sobre Kirein Nomado, pero la tienda parece haberse desvanecido de la vista de la mayoría. Algunos vecinos cuentan que hace años, la tienda estaba regentada por una familia que desapareció sin dejar rastro, y que desde entonces, la dependienta es la única que queda para atender el local, o eso dicen. Otros aseguran que la tienda aparece y desaparece como un espejismo, y que solo unos pocos elegidos logran verla de verdad. Yo, por mi parte, ya no paso cerca de esa zona después del anochecer, porque sé que en algún momento, la delgada línea entre lo normal y lo macabro se vuelve tan borrosa que no hay forma de escapar de lo que se oculta. Recuerdo una noche en particular, poco después de aquella experiencia, cuando me encontraba en un bar con unos amigos y, entre trago y trago, el tema de los fantasmas surgió. No pude evitar contarles mi historia, y aunque al principio se rieron, pronto se notó que algo en mis palabras había hecho mella en ellos. Uno de ellos, con voz baja, me dijo: «Oye, tío, eso suena demasiado real. En mi barrio, se cuentan cosas similares, como que hay tiendas y rincones donde los muertos todavía andan merodeando». Me quedé callado, sintiendo que no se trataba solo de una coincidencia, sino de algo más profundo, una conexión entre historias que cruzan fronteras y que hablan del mismo terror universal. Cada vez que pienso en esa dependienta, me pregunto si realmente fue un ser de otro mundo o simplemente una víctima de una maldición que la atrapó en esa tienda maldita. La verdad, después de todo este tiempo, es que ya no sé distinguir la realidad de la pesadilla. Lo que sí sé es que esa noche me cambió, que me enseñó que hay secretos tan oscuros que, a veces, es mejor no buscarlos. Y aunque quisiera olvidar, la imagen de sus ojos vacíos y la melodía triste de la caja de música se han quedado grabados en mi memoria, para siempre. Si alguna vez te encuentras caminando por las calles de Tokio en una noche lluviosa,
Y ves una pequeña tienda de conveniencia con un letrero extraño que dice Irei Nómado. Piénsalo 2 veces antes de entrar. Puede que solo sea una tienda más. O puede que sea un portal a un mundo donde las almas perdidas y los espíritus condenados se pasean libremente. Y si decides cruzar ese umbral, recuerda que no todo lo que brilla con luces de neón es inofensivo. Y que hay cosas en este mundo, o en otros, que es mejor dejarlas en la oscuridad. Yo ya aprendí la lección, aunque a veces me pregunto si la curiosidad no me condenó a vivir una pesadilla eterna. La tienda desapareció de mi vista casi al amanecer, y desde entonces, trato de no recordar demasiado. Pero en noches de lluvia, cuando el viento silba entre los edificios y las luces parpadean en las calles mojadas, todavía puedo jurar que oigo esa voz suave y helada diciendo, Konbanwa, recordándome que hay dependientas que no son de este mundo y que, en algún lugar de Tokio, el terror sigue acechando entre las sombras. Así que ya sabes, si te animas a explorar lo desconocido, hazlo con cuidado. Porque en este mundo, o en el otro, algunas puertas se abren para siempre, y una vez que entras, no hay vuelta atrás.